7 años apenas. Apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron ¡negra! 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 ¿Soy acaso negra? Me dije. ¡Sí! ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Me llamo Keila Alencar, yo soy migrante de Brasil, soy académica de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile y soy activista en la Red de Mujeres Afrodiaspóricas y también hago parte de la Asamblea Plurinacional Feminista. Yo empecé participando de una organización que se llamaba Microsesiones Negras. Yo creo que es interesante desde mi experiencia y desde también la visión evolutiva de las organizaciones que estas organizaciones que hice parte siempre estuvieron compuestas de mujeres migrantes y chilenas, siempre estaba compuesta de ambas. Y yo creo que esta unión, digamos así, fue súper importante como para ir abriendo puertas, pero también para ir entendiendo cómo es la dinámica migratoria, la dinámica en el territorio, los códigos que se dan en la ciudad, aquí en Santiago. Entonces, el 2014 yo me conocí, me junté, digamos así, con Juliette Micolta, con su hermana, la Joana, la Paola, y ahí existía esa organización, Microsesiones Negras, que era una organización no solo feminista, sino yo creo que el gran objetivo de Microsesiones siempre ha sido la educación. Era una colectiva para generar microsesiones educativas sobre diversos temas de migración, antirracismo, clases de criol, feminismo, en fin. Y luego fueron surgiendo otras organizaciones y nos fuimos asociando con organizaciones que ya existían acá en Chile. Por ejemplo, la organización Luanda, que es una organización de Arica, de mujeres afrodescendientes chilenas, que es una organización muy antigua que existe. Y fueron surgiendo otras en Santiago. Después, luego se organizó la Paola con otras compañeras, organizaron Negrocéntricas. Y en este contexto de surgir nuevas organizaciones, la organización Ainala, que son mujeres afrodescendientes, migrantes y chilenas, artistas, afrochiles, que son puros jovencitas y jovencitos chilenos, afrochilenos y migrantes. Y ahí como en este contexto de ir surgiendo nuevas organizaciones, en el Encuentro Plurinacional Feminista nos encontramos toda la mayoría por lo menos de estas organizaciones, y ahí fue cuando nos dimos cuenta que ya éramos muchas. Y ahí fue cuando, discutiendo en uno de los días del evento, pensamos, pucha, deberíamos crear una red con todas estas organizaciones y también con las autoconvocadas, con todas las mujeres afrodescendientes, migrantes o no migrantes, y ahí fue cuando surgió el 2019 la Red de Mujeres Afrodiaspóricas Negradas, que es la organización al cual yo hago parte hoy día. En primer lugar, yo creo que fue fundamental conocernos, como el apoyo de que nos dio la Milén Molina, que es la representante de Luanda, fue muy importante porque el afrochileno también pasa por este proceso de extranjerización. Es decir, el depoimiento de muchas mujeres afrochilenas siempre es: ¿seguro que eres chilena? ¿Seguro que eres de acá? Pero tu papá no es de acá. Como siempre le niega su nacionalidad y siendo de este territorio, nacida, crecida en este territorio. Entonces nos dimos cuenta de que el ser afrodescendiente siempre está vinculado con la extranjerización, como no perteneces a este territorio. Y esto obviamente que tiene mucho que ver con el proceso de diáspora que vivimos desde cuando nuestros ancestros fueron secuestrados en África, traídos a este territorio,
Es decir, mismo pasado tantos años, aún así nos ve como extranjeros, mismo cuando pertenecemos a este territorio. Entonces, yo creo que acercarnos a la comunidad afrochilena nos hizo entender lo brutal que es la invisibilidad y el racismo estructural al cual ellos viven acá y que es muy semejante a lo que vivimos. Entonces vimos que teníamos más cosas en comunes por ser migrante y afrodescendiente en este entonces que diferencias. Entonces, ahí cuando unimos fuerzas. Yo creo que el labor que desarrolla la comunidad afrochilena acá es impresionante, es decir, han logrado que pudieran tener una visibilidad, digamos, institucional desde el punto de vista legal, que exista una ley que reconozca la existencia del pueblo afrochileno, pero obviamente que eso no es todo, es decir, todavía falta que se reconozca que este pueblo existe y que son muchos. La Milén Molina fue candidata a constituyente por Arica, tuvo una muy buena votación, pero no logramos, ella no logró ser electa. Pero eso no hace con que estemos fuera del proceso. Es decir, es cierto que fue muy lamentable que no tuviéramos un cupo reservado y esto es solamente un indicador de la invisibilización que tenemos en el territorio. Y digo, no tuvimos porque realmente nos sentimos representadas por tener una compañera afrochilena en la asamblea. Estaríamos muy bien representadas, porque no es porque somos migrantes que nos sentimos que ese también no es nuestro territorio. Como muchas de nosotras vivimos acá hace muchos años, contribuimos mucho con este país en muchos sentidos. Entonces, el hecho de que no tuviera el cupo reservado y el hecho de que no pudiera llegar a ser electa tampoco nos deja de fuera. Yo creo que ahí fue cuando, estando en una situación un poco mejor de la pandemia, es decir, muchas de nuestras compañeras ya están en una situación más estable, empezamos a buscar a las compañeras, sobre todo a las constituyentes feministas que fueron electas, a que nos escuchen, porque dependemos de ellas para poder acceder a que las demandas políticas y sociales del pueblo afrochileno sea visible en esta nueva constitución. Tenemos que considerar que hoy día muchos grupos migrantes migran por problemas de cambios climáticos, conflictos, y en estos territorios de los cuales se están escapando no existe consulado, no existe nada más. Es decir, cuando observamos la curva de migración de los haitianos migrando en esta diáspora, no solo a Chile, porque los haitianos están en esta diáspora a varios territorios, Argentina, Brasil y muchos otros, vemos que principalmente el pic de migración está en el periodo del huracán en Haití. Es decir, son los migrantes por cuenta de cambios climáticos. Después del huracán, muchas de las instituciones en Haití dejaron de existir. Entonces, ¿cómo estas personas van a ser consideradas delincuentes porque están saliendo de sus países para sobrevivir y llegan a otro país? Es decir, no se puede exigir este tipo de prerequisitos, digamos así, porque esto afecta directamente a los derechos humanos. Es decir, ¿cómo vamos a exigir que los palestinos traigan papeles si están en un proceso de conflicto en su territorio? Entonces, yo creo que eso es otro punto que es fundamental, que debe ser corregido en la nueva ley, en la nueva constitución. Mira, aquí nosotros estamos representando a la agrupación de familiares ejecutados políticos por lo hecho constituido el 26 de septiembre en Iquique. Nos avergüenza realmente algo que no tiene que ver con los trabajadores, con las trabajadoras, los jóvenes. Es cierto que fue gente común la que cometió este delito tan grave como quemar los enseres,
correr a los migrantes, pero tiene que ver con las campañas mediáticas, tanto de la televisión, del gobierno, en cuanto a esta actitud que tuvieron de ir y humillar, porque lo que hicieron ellos fue dejar a esos migrantes. Los símbolos tan terribles como ver el coche de guagua tirado al fuego, estando niños, adolescentes ahí, realmente creo que despertó y remeció muchas conciencias y mucha gente que mira para el lado. Hay que recordar la historia nuestra, 17 años que vivimos en dictadura y que tuvimos el asilo, el refugio en distintos países, la solidaridad permanente de cientos de miles de chilenos, casi 1 millón de chilenos que recibimos la solidaridad de los gobiernos y las organizaciones, por lo cual no se condice la actitud que se ha mantenido en sectores, como bien dice, en sectores de origen humilde, con ese racismo enfermizo y que en el fondo yo creo que muchos deben estar avergonzados de lo que hicieron. Y por lo tanto, hoy día para nosotros estar aquí en la calle, en distintas partes de Chile, tiene que decir, como bien lo dice la consigna, aquí ningún migrante, salgamos o lleguen a nuestro país, es ilegal. Yo como mujer migrante, como le he dicho que llevo como más de 5 años, más de 10 años en la migración, percibo la migración en sí. Para mí la migración es el derecho que yo estoy gozando de ser persona y tener derecho a movilizarme en cualquier terreno. Sin embargo, me muevo. Esto también me conmueve y esto ha generalizado espacios para mí como persona, como mujer migrante. Lo pongo en el lado de mujer haitiana, mujer migrante, de que yo tengo que entender más cosas que solo desplazar. Y de ahí involucra el entendimiento de las culturas diversas, el hablamiento, el comprender el criollo terrenal de donde llegamos. Tipo, estoy en Brasil, hablo en portugués, sí, pero no todo lo que va a decir brasileño que voy a entender porque yo no soy nativa y ellos tienen una manera de hablar también que yo capaz que no entienda si ellos no quieren hablar formal o coloquial. Como también pasa en Chile de repente te dicen cachai, te dicen yapo, a veces para retarte, a veces para que te apures, a veces para decir que sí, a veces que significa varias cosas, ¿no? Esto hace de mí una persona despertada. ¿Despertada en qué sentido? Me doy cuenta de que debo entender más cosas, como le acabo de decir. Entonces busco generar círculos con compañeras que yo sepa que son colectivas, promigrantes, feministas, compañeras que yo sí puedo refugiarme de repente psicológicamente, emocionalmente en ellas, compañeras con las cuales puedo plantear mis dudas, puedo también dejar mis quejas, puedo decir cómo es que me sentí el día de hoy, cómo me estoy sintiendo, cómo veo las cosas, cómo es que a mí me conmueve el diario vivir de las compatriotas haitianas que están siendo víctimas y no victimizadas de un sistema sociopolítico, de un sistema socioeconómico, de un sistema ya como un molde en sí para nosotras que hace que debemos organizarnos para sobrevivir, para subsistir en contra de esto. Pero es un tema que llega y que ha abierto una puerta hacia el racismo sobre nuestra migración, sobre nuestra apariencia, sobre nuestra presencia aquí en el territorio chileno. Y esta vivencia muchas veces no deja un sabor rico en nuestra boca, ¿no? Nos llama a repensar, nos llama a estar también en comunión, en unión con nosotras mismas, refugiarnos, tomar fuerza en colectividad, cómo nos organizamos y todo, para que luego
planteamos nuestras quejas, nuestras dudas y ver cómo podemos solicitar también una mejora, ¿no? Siempre digo que a mí me encanta estar incómoda porque esto me hace buscar una manera de acomodarme, y esto, el hecho de que yo me busque acomodar, ayuda también a otras personas a tener comodidad, otras personas que han tenido esta misma incomodidad que yo tengo, que no han podido solicitar ayuda, no han podido gritar auxilio en el momento, benefician de lo que yo he solicitado, de lo que yo solicito. Es como que yo soy la voz de las sin voces. Las acciones directas las veo como un rechazo, una xenofobia hacia solamente el color. Muchas veces el ser negro te hace ser haitiano automáticamente, no necesitas decir tu nombre. A veces estoy con una compañera o un compañero colombiano, por solamente ser negro o por tener la apariencia afro, le dicen bonjour, ¿cómo es? Él o ella tiene que estar diciendo, no es que yo no soy haitiana, es que yo no te entiendo. El hecho de nacionalizar, de naturalizar el racismo, lo siento en mi piel, y esto hace que llamamos también a una búsqueda de conocimiento cultural, social hacia la comunidad haitiana, hacia la comunidad afrodiaspórica, a que busquen un poquito más de saberes, de entendimiento de nuestras culturas, nuestras costumbres. No obligamos a nadie a ser parte de esto, sino que llamamos a estas personas que tienen esta sensación a buscar un poquito más. Y con las instituciones estatales, llamo a que si pueden y si quieren, yo sé que se puede, siempre se puede, impartir cursos, talleres de migración, de conocimiento sociocultural, hacia de idioma, hasta que los funcionarios entiendan que el ser negro no es ser haitiano, que el ser negro no es ser colombiano, que el ser negro no te hace ser malo y que no hay que temer al negro porque nunca fuimos demonios, nunca fuimos los peores, sino que también podemos ser buenas personas como malas, ¿no? En todas razas hay, en todas naciones hay. Lo que quisiera yo agregar es que, por favor, en los juicios de las mujeres haitianas, tengan un traductor que esté aquí en el lugar, que tengan alguien que tenga conocimiento de la cultura haitiana, que los trabajadores sociales, que los colegas, no interpreten muchas veces, ¿no?, los dichos de las personas sin haber preguntado e indagado a través de un compatriota, de alguien que sepa de verdad, que no estén aprovechando de todo esto para ponernos nosotras, las mujeres haitianas, como personas sin apego, como las madres desapegadas, como las madres que andamos dejando nuestros hijos donde sea para nada, o que andamos también pariendo. Este es algo absurdo, ¿no?, que andamos teniendo hijos para regalar. Es algo muy absurdo y algo que debemos hablar de ello. Debe haber leyes que obligan a que en cada juicio, en cada querella que haya un traductor o una traductora haitiano o haitiana que sepa, que esté en el lugar, que testifica, que es la interpretación de nuestra cultura, de nuestros gestos, de nuestras costumbres, de los valores que nosotros tenemos, que son tan diversos que los suyos y que no nos perjudiquen a nosotras como personas, y que sea respetado también el derecho de la niñez, que el derecho de todos los niños sea igualitario, ya que Chile ha votado, ha aceptado hace más de 30 años para hacer valer y respetar todos los derechos de la infancia y de los adolescentes. Las mujeres haitianas también somos personas y debemos ser respetadas con nuestro derecho de vivir, de parir y de decidir sobre nuestro propio cuerpo. Las mujeres haitianas no debemos ser cobayas de ensayo de anticonceptivos.
nosotras también podemos decidir qué tipo de anticonceptivos nos hace bien. No nos deben ingerir cosas sin nuestro consentimiento. No nos deben obligar a parir porque tenemos consentimiento y somos personas y podemos decidir sobre nuestro derecho de salud sexual y reproductiva. Por favor, que respeten nuestras existencias como personas, sobre todo en territorio ajeno. Nosotros estamos trabajando desde que se inauguró la Convención Constitucional con muchos constituyentes en función de que efectivamente en la nueva Constitución se incorpore la migración y el refugio desde una perspectiva de derechos, reconociendo que migrar es un derecho y se garanticen desde allí los derechos humanos de la población migrante y refugiada, tanto quienes estamos en Chile como chilenos y chilenas migrantes y refugiados en el exterior. Y desde allí, desde esa percepción que se instale en la nueva Constitución, las legislaciones y las políticas en materia de migración y refugio tendrán otros estándares mucho mejores y acorde a los tratados internacionales que lo que tenemos hoy en día. ¿Y qué? ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra soy! ¡Negra! ¡Negra soy! ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra soy! ¡Negra! ¡Negra soy! Y hoy en adelante no quiero laciar mi cabello. ¡No quiero! Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? ¡Negro, negro, 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 negro! Al fin comprendí. Al fin. Ya no retrocedo. Al fin. Y avanzo